En este video se hablará acerca de las propiedades reológicas y los integrantes que conforman el grupo son Micael Almache, Flor Bravo, Jonathan Montoya y Abigail Tamayo. Para entender las propiedades, primeramente se debe conocer qué significa el término reología, y significa ciencia que estudia la deformación de materiales, incluyendo el flujo. Y estos datos son útiles específicamente e importantes para el control de calidad, cálculos de ingeniería y diseño de procesos. La reología se divide en dos grandes subgrupos, que se trata de la deformación y el flujo. Dentro de la deformación se encuentra lo que es elástico e inelástico. En lo elástico se encuentra el hockeano y el no hockeano, mientras que en el inelástico el viscoelástico y el viscoplástico. Por otro lado, en el subgrupo del flujo encontramos el plástico y el viscoso. Dentro del plástico se subdivide en Bingham y no Bingham, y en viscoso en newtoniano y no newtoniano. Fluidos. Se considera que los alimentos que fluyen por efecto de gravedad y no retienen forma son líquidos, y un ejemplo de ellos es el helado. Los fluidos son capaces de desintegrarse cuando se aplica presión, incluyendo gases, líquidos y ciertos sólidos. Debido a la variación de estructura y composición, los alimentos exhiben comportamiento que va desde newtoniano simple hasta no newtoniano y viscoelástico, que pueden o no depender del tiempo, origen y también historia. Un ejemplo claro de esto es un huevo crudo, que al estar entero en 21 grados centígrados, su fluido es newtoniano, mientras que un huevo entero, congelado y después descongelado, se diluye en cizalla. Las propiedades del flujo se determinan para varios propósitos, y uno de los más importantes es el control de calidad. Los sólidos. Las propiedades reológicas en los sólidos sirven para comprender la estructura del material, debido a su manifestación física, se debe a la composición química, calidad y el diseño de maquinaria. Existen dos grandes clases que evalúan las propiedades reológicas, que son las pruebas fundamentales, las cuales miden propiedades inherentes al material y no dependen de geometría. Ejemplos de esto son el modelo de elasticidad, relación de Poisson y módulo de corte. Por otro lado, otra de la clase es las pruebas empíricas, las cuales determinan propiedades como la fuerza de punción, energía de extrusión, masa, geometría y velocidad de la prueba. Y también determinan la magnitud del parámetro establecido. Ley de la viscosidad de Newton. La ley establece que para ciertos fluidos su esfuerzo cortante debe ser sobre una interfaz tangente, esta a la dirección de flujo, la cual es proporcional a la tasa de cambio de la velocidad con respecto a la distancia, donde la diferenciación se forma en una dirección normal a la interfaz. La viscosidad. La viscosidad es una propiedad importante de los fluidos, ya que ésta se manifiesta cuando el fluido está en movimiento. Esta se la define como la resistencia de deformación de un fluido, la cual se representa con la letra griega μ, y sus unidades en el sistema internacional son metros cuadrados sobre segundos. Los fluidos se pueden dividir en dos: fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. ¿Qué es un fluido newtoniano? Es el fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. La curva que muestra la relación entre el esfuerzo contra su velocidad de deformación es lineal y pasa por el origen. Los fluidos newtonianos cumplen con la ley de viscosidad de Newton. Estos pueden ser aceite, agua, jugo de frutas, café, té y leche. Un fluido no newtoniano. Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía con la temperatura y presión, pero no con la variación de velocidad. Estos se pueden dividir
en pseudoplásticos y fluidos espesantes. Fluidos pseudoplásticos. La viscosidad se reduce con el gradiente del esfuerzo cortante a partir de un valor determinado. Por lo general, son soluciones de moléculas poliméricas grandes en un disolvente con moléculas pequeñas. Entre estos podemos encontrar ejemplos como la nata y la mostaza. Se supone que las cadenas moleculares grandes caen de forma aleatoria y afectan grandes volúmenes de líquido a baja fuerza cortante, pero a medida que se alinean en la dirección de aumento de la cizalladura, se produce menor resistencia. Un gran ejemplo de este fluido es el gel, ya que cuando colocamos el gel en la muestra, cuando disponemos de una muestra de gel en una mano y una muestra de jarabe de maíz o glicerina en el otro, se encontrará que el gel para el cabello es mucho más difícil de verter, pero que se produce mucha menor resistencia cuando se frota entre los dedos. Esta es una aplicación de alto cizallamiento. Fluidos espesantes. A medida que aumenta la velocidad de corte, la fricción interna tiene un aparente incremento de viscosidad. Un claro ejemplo de esto puede ser la suspensión de almidón de maíz, la cual contiene amilopectina, la que le ayuda a ser un espesante natural. La medición de la viscosidad. Los dispositivos de medición de viscosidad más comunes utilizados son los viscosímetros de flujo capilar, orificio, entre otros. Sin embargo, el que estudiaremos es el viscosímetro de flujo capilar, en el cual tiene una fórmula para calcular su viscosidad, ilustrada en la imagen, como es B es igual a C por T, en donde C va a ser una constante de calibración y T va a ser el tiempo requerido. Medición de la viscosidad. Los dispositivos de medición de viscosidad más comúnmente utilizados son los viscosímetros de flujo capilar y orificio. El viscosímetro capilar consiste en un tubo de plástico transparente cerrado por su extremo inferior con un tapón. Perpendicularmente al tubo de plástico en su parte inferior se perfora y se introduce un tubo de vidrio de pequeño diámetro, que hace de capilar, a través del cual se descarga una columna de fluido viscoso. Una regla colocada en su parte exterior o marca sobre el tubo permiten medir la altura de la columna del fluido en función del tiempo. Los capilares de vidrios operados por gravedad son adecuados solo para fluidos newtonianos que tienen viscosidad en el rango de 0,4 a 20.000 milipascales. La magnitud de caída de fluido en el tubo capilar se relaciona con la ecuación de Poiseuille, en donde Q representa el caudal, V el volumen, R el radio, L la longitud, T el tiempo y delta P la pérdida de presión por fricción, en donde si despejamos la viscosidad es igual a la pérdida de presión por fricción, que multiplica pi por radio a la cuarta sobre 8 veces la longitud por el caudal. Esta ecuación se emplea experimentalmente para determinar el coeficiente de viscosidad de un líquido. Un fluido viscoso no fluirá por una tubería a menos que haya una diferencia de presión entre los extremos. Como ejemplo tenemos el siguiente ejercicio, que dice que el agua fluye a través de un tubo de 42 centímetros de longitud y 5,20 milímetros de radio. Si la diferencia de presión entre dos puntos es de 0,05 atmósferas y la temperatura es de 20 grados centígrados, determinar el volumen de agua que fluye en cada hora, sabiendo que el coeficiente de viscosidad es igual a 0,01 kilogramos metros sobre segundo. Transformando a unidades del sistema internacional, tenemos que la longitud es de 42 por 10 a la menos 2 metros. El radio es igual a 5,20 por 10 a la menos 3 metros. El coeficiente de viscosidad es igual a 0,01002 kilogramos metros sobre segundo. Y la presión es igual a 101.325 newton metro cuadrados sobre atmósfera a la menos 1. Reemplazando todos estos datos en la fórmula ya obtenida anteriormente, obtenemos que la respuesta es de 6,91 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo.
El viscosímetro rotacional es un equipo para la determinación de la viscosidad por el principio rotacional, ya que consiste en la rotación de un husillo sumergido en la muestra y la velocidad constante. La resistencia generada por el producto es directamente proporcional a la viscosidad. Un viscosímetro de este tipo cumple la ecuación siguiente para un radio dado, en donde T es el esfuerzo de la denominación o esfuerzo de la cizalla. Y es la velocidad de deformación o velocidad de la cizalla. M es el par de fuerzas aplicado por una unidad de longitud de cilindro sumergido en el fluido. Beta es igual a 2pi sobre 60 newton, donde n es la velocidad angular en revoluciones por minuto. R sub c es el radio del contenedor de la muestra, R sub b es el radio del cuerpo de giro y x es el punto donde se desea determinar la velocidad de la cizalla. Flujo extensional. Al hablar del flujo extensional, interviene la orientación molecular en dirección al campo de flujo, ya que no existen fuerzas en competencia para causar rotación. Para ello existen tres tipos: uniaxial, de plano y biaxial. Al hablar del uniaxial, se refiere al material que se estira en una dirección, con una reducción de tamaño en dos direcciones. En el plano es el material que se estira en dirección x1, disminución x2 y el ancho x3. Y finalmente, el biaxial es la tensión de tracción radial. Modelos mecánicos. Estos constan de muelles y salpicaderos. Los modelos mecánicos pueden caracterizarse como el modelo elástico o resorte, el modelo de viscosidad o varios modelos combinados. Entre los modelos combinados podemos encontrar el modelo de Maxwell y el modelo de Burger. Estos se aplican más a lo que es la reología de fluidos. La textura de los alimentos son propiedades capaces de ser percibidas por nuestros sentidos y que incluyen sensaciones como la suavidad, la granulosidad, entre otras. Esta textura viene determinada por el contenido de agua y grasa, así como por las propiedades de algunas proteínas, fibras o almidones, entre los distintos alimentos que podemos observar en la imagen. También existen aspectos relevantes en la textura de los alimentos, como por ejemplo la identificación del producto. En ocasiones, el sabor no es suficiente para identificar un alimento. En un estudio, se modificó a propósito la textura de los alimentos y solo un 40% de los participantes fue capaz de reconocer qué estaba consumiendo. Además, la información del estado del alimento, en las que unas patatas que no crujen, un pan duro, una fruta blanda, pueden darnos pistas del estado de frescura o alteración de un alimento. También la influencia en el sabor, la cantidad de alimento ingerido o la sensación de saciedad, en donde generalmente el vaciado gástrico es más lento cuando se consumen alimentos sólidos que con los líquidos, lo que dará lugar a una mayor sensación de saciedad después de ingerir el alimento. Textura crujiente. Al masticar un alimento tenemos una experiencia textural y basándonos en ellos, se suele definir como alimentos crujientes aquellos que se fracturan fácilmente y con poco esfuerzo, como por ejemplo las papas fritas. Los materiales celulares son más crujientes cuando mayor es el tamaño de sus células y más gruesas son las paredes. Las patatas fritas nos pueden servir para ilustrar este concepto. Un panel de expertos examinó 4 tipos de patatas fritas. Todas se frieron a 180 grados y después se les dio un baño frío durante algunos minutos, en donde se hizo 4 pruebas. La A, un baño caliente durante 2 minutos. B,
Un lavado durante 2 minutos con solución acuosa al 2% de hidróxido de sodio. C. Un lavado durante 3 minutos con una solución acuosa al 0.5% de cloruro de calcio. Y D. Ningún tratamiento posterior. En donde los expertos del panel clasificaron las patatas fritas desde la más crujiente a la menos crujiente, en donde los resultados fueron A, D, C, B. Un análisis posterior de la estructura celular de las patatas fritas confirmó que aquellas cuyas celdas llenas de aire eran numerosas y pequeñas eran más crujientes. Se muestran dos ejemplos de productos newtonianos, la leche y el agua, y dos productos no newtonianos, la miel y la salsa de tomate. A continuación se demostrarán los ejemplos mencionados anteriormente. Como se puede ver en el caso de la leche, fluye más rápido que la salsa de tomate. Y esto tiene que ver mucho con la viscosidad. En el caso del fluido newtoniano, como es la leche, la viscosidad es constante en el tiempo y fluye sin necesidad de que se aplique una fuerza. Mientras que en el caso de la salsa de tomate, al ser un ejemplo no newtoniano, requiere de una fuerza para que el producto fluya. Lo mismo ocurre en el caso de la miel y el agua. En el caso del agua, al ser newtoniano también fluye, mientras que la miel de abeja es un no newtoniano y requiere de la fuerza.